Muchas gracias, Javier. El siguiente trabajo que se va a presentar está a cargo de la doctora Leticia Hernández Valderrama. Ella es maestra de primaria de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, es licenciada en Psicología, egresada aquí de la PES, es licenciada también en Pedagogía, es maestra en Teoría Psicoanalítica, también tiene el doctorado en Teoría Psicoanalítica, ambos por el CIEP, y también tiene el doctorado en Antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y actualmente es profesora de Psicología, del área de Psicología Social Aplicada, y hoy nos va a presentar un trabajo que se llama Reflexiones sobre la pulsión de muerte y el cuerpo afectado. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, el título que lo di tempranamente, evidentemente sufre siempre cambios cuando ya se confronta uno con la máquina, con la pluma, y bueno, sin pretender alejarme mucho del título que había dado por lo que estaba pensando en ese momento, que finalmente nunca termina uno de escribir, o sea, siempre falta algo, y a la vez esta es continuación de otras reflexiones que he estado teniendo por allí en relación al trabajo aplicado que en el área realizamos con el apoyo de los estudiantes, por supuesto, y que es mucho de lo que pareciera, bueno, creo que el título quedó medio ajeno al tema, pero con mucho agrado he estado escuchando que, bueno, finalmente es como continuación, uno de otro va derivando, todo esto que Javier comenta, lo que decía Lidia más temprano, pues me permite como apuntalar precisamente este trabajo, ¿no? En el sentido de, les decía del título, que era un poco más así sobre reflexiones sobre la pulsión de muerte como masoquismo moral y la relación con el super-yo, evidentemente relacionado con el sujeto, con el cuerpo, con la imagen. Esto que decía en un momento Lidia Gassi, decía, habría que estudiar más la psicosis y las perversiones en relación a la función fallida del padre. Me parece que Javier nos da una muestra muy interesante de estos casos y que paralelamente a un artículo previo que yo había escrito sobre las escrituras del cuerpo, yo decía, ¿por qué se escriben? Y en otro momento de los chicos, cuando trabajo en centros de menores infractores, o sea, chicos con conflictos ante la ley, y un trabajo previo había sido sobre los chicos que se hacen cortes, ¿no? Cortes, los que se hacen las charrascas, las marcas. Ella señalaba esto de los simbolismos o las grafitis en las paredes poniendo las estrellitas de los asesinatos realizados. Decía, bueno, ¿qué se escriben en el cuerpo? ¿Qué se hacen en el cuerpo? ¿De dónde viene esta voz para poder marcar o maltratar al cuerpo? El trabajo anterior era algo así sobre el maltrato al cuerpo en la desesperanza, o sea, en un momento en que pareciera que el lenguaje mismo no alcanza, no es suficiente para poder expresar lo que el sujeto siente, piensa o tiene. Pepe lo señalaba en cuanto a la clínica, y cuando nos ponemos a teorizar siempre nos encontramos, por lo menos yo, con los límites de poder decirlo, a veces lo que estoy pensando, lo que estoy tratando de encontrar en cuanto a cómo explicarlo. Y bueno, así llegué a la pulsión de muerte, que no era como que el objetivo prioritario en un inicio, ¿no? Sin embargo, al pensar la problemática de los adolescentes o de los jóvenes en general en la clínica y de la cultura misma, en particular, encontramos que la muerte está por todos lados, ¿no? La muerte no como el hecho real del finiquito de la vida, sino la pulsión de muerte en tanto algo que constantemente nos lleva a sufrir o nos lleva a estar en un goce sufriente permanentemente, o bien, como decía Javier, no terminando las cosas. A veces se dice por allí, no cerrando círculos, dicen muchos, no cierro círculos, o siempre dejo las cosas sin terminar, sin completar, sin estar allí como que respondiendo o comprometiéndose, cerrando pactos, contratos, qué sé yo. Obviamente en algún momento ustedes tendrán que cerrar el pacto con la universidad haciendo una tesis, ¿no? Que también cuesta mucho trabajo como hacer todos estos cierres, y diríamos, ¿por qué se van
prolongando todas estas situaciones? ¿Qué hay de la pulsión de muerte? ¿Qué hay de esto que de entrada nos ata, nos hace entrar en una situación gozosa, ¿no? Ambivalente, entre sufriente y gozosa, donde el sujeto queda atrapado, ¿no? El gozo es algo que atrapa, que no fácilmente se puede uno librar de él. Entonces, ese fue un poco el motivo de estas reflexiones, y bueno, más o menos les comento lo que escribí. El concepto de pulsión de muerte se impone en todo momento de la vida cotidiana y los hechos sociales, así como en los avances tecnológicos, en buena parte del comportamiento. En la condición humana solemos atribuirle a ellos buena parte de este comportamiento de vida, pero no podemos dejar de lado a Tánatos en sus manifestaciones de agresividad, de guerra, de asesinato que a diario escuchamos. De entrada es aceptar que la vida solo tiene sentido asociada a la muerte. Nuestra humanidad no puede considerarse desde el solo punto de vista de un determinismo unificador. Toda creación entraña un estrecho vinculamiento de las dos perspectivas que estamos dinámicamente situadas, la vida y la muerte. El psicoanálisis va mucho más lejos de la observación de esta relación entre vida y muerte. A partir de los años 1920, Freud considera la muerte como la consumación de las fuerzas internas a la vida misma en cada ser humano. No es solo un límite último, sino un basamento previo a la vida, que regresa a él por sus medios y caminos propios. No es un fin que se deplora o desea, sino el cumplimiento de una pulsión que efectúa el retorno al inanimado, al silencio. La vida surge y se despliega contra ese fondo, al cual regresa, lleva a la muerte y lleva su marca viviente. Las fuerzas que conducen a ella son internas a la vida misma, y se ejercen en cada uno más allá a través de la existencia individual. Todos los fenómenos vitales derivan de la acción conjugada y antagónica de las pulsiones sexuales y la pulsión de muerte. Cultura y civilización, habitualmente consideradas como nobles conquistas de las fuerzas de vida, son el paradigma de esta relación entre pulsiones de vida y de muerte. Actúan contra la guerra y la muerte, pero en el mismo movimiento conducen a ella, y a la vez, diríamos, podría ser hasta la extinción del género humano. Es imposible hablar de la muerte sin hablar de la vida. Sólidamente ligadas cada una de ellas, no es el negativo una de la otra. La definición moderna de la muerte como sistema en equilibrio absoluto, sin dependencia ni intercambios, es la del estado de muerte y no concierne a la desagregación ni al retorno a lo inanimado. Su proximidad, sin embargo, no permite la reducción de la pulsión de muerte a la entropía, la muerte humana como finitud y límite de la vida personal. La dificultad para definirla favorece una gran diversidad de abordajes de la muerte. El científico aspira a un ideal de objetividad biológica, según una lógica de vida, por supuesto. El médico, tradicionalmente movilizado para vencerla o al menos domesticarla, la considera como el límite de toda posibilidad, e inclusive como su fracaso inevitable y sin esperanza. El filósofo procura comprenderla, y aun cuando la juzgue absurda, situar al ser viviente frente a ese término. En cuanto a las religiones, presentan un más allá, una superación que vela una perturbadora negación de la muerte. El psicoanálisis, en relación a la pulsión de muerte, abre otra perspectiva dinámica y metapsicológica. Freud llegará a plantear la pulsión de muerte como la verdadera pulsión. Para Freud, la muerte está excluida del inconsciente, nada la representa en este, ni lo masculino ni lo femenino. En cuanto tales, ni las diversas modalidades del sistema, como una de las dos fuerzas fundamentales que mueven al ser humano. Freud señala su combinación conflictiva con las pulsiones de vida en todas sus formas, que todas sus formas llevan a la muerte por sus propios caminos. Señalemos aquí la disimetría entre la muerte, sin representación en lo inconsciente, de lo que es la pulsión de muerte, que se convierte en un concepto central en la teoría de Freud, producto de su práctica clínica, es decir, la muerte en tanto real por un lado está, y por otro, la pulsión de muerte que está presente en la vida de todos. Para ser más claro de cómo se manifiesta la pulsión de muerte, hablaremos un poco de la relación del masoquismo moral, tomando como eje el superyo, en algunos sujetos, digamos, afecta al mundo en su relación con este, y con el cuerpo también.
en el super-yo, ¿no? En su artículo de 1924 sobre el problema económico del masoquismo, Freud presenta el masoquismo moral bajo dos encabezados estrechamente ligados. Por una parte, la culpa inconsciente y la necesidad de castigo. Por la otra, la acción conjugada del super-yo y del masoquismo erógeno primario, donde se ha producido un relajamiento de la relación con el objeto sexual, es decir, una desexualización y una disociación entre pulsiones sexuales y pulsiones de muerte. Así pues, ante todo, conviene especificar el estatus del super-yo, su situación frente al yo y el ideal del yo, sus orígenes y el dominio en el que ejerce sus efectos. Las nociones del ideal del yo y del super-yo sufren numerosos avatares. Ahorita hago la diferencia. Bueno, el super-yo es un concepto más tardío en Freud y el ideal del yo es un concepto de 1914 que surge en la Introducción al Narcisismo, en donde él empieza a hablar, una vez que se sale del narcisismo primario o de todo esto del Edipo, ¿no? La imagen del yo queda carente, queda en falta, y el sujeto, el niño, intentará poner su ideal, sus identificaciones para alcanzar un ideal del yo que está más allá de lo que él se consideraba en un inicio, que será resultado de múltiples identificaciones en el trayecto de su vida, o sea, está aún más allá. En cuanto al super-yo, será sí resultado y heredero del complejo de Edipo en cuanto a estas voces paternas, ¿no? Esto simbólico que queda como una conciencia moral, una instancia allí de la ley, y que tendrá también efectos sobre la estructura del sujeto. Bueno, el ideal del yo, que aparece en 1914 en la Introducción al Narcisismo, su origen y posición son claramente narcisísticos. Formación ideal que guía al yo hacia realizaciones apreciadas y deseadas. Lo que el hombre proyecta ante sí como su ideal es el sustituto del narcisismo perdido de su infancia, época en la que él mismo era su propio ideal. De modo que es una imagen sustitutiva a la que sirve de punto de referencia positivo y constructivo para realizarse. Esa imagen además está sometida a lo que prefigura el super-yo, una instancia psíquica de autoobservación y control crítica. El yo lo compara con la imagen que es el ideal del yo, ¿sí? O sea, el super-yo va a ser como ese tiranito que va a decir, a ver, si te estás aproximando o no te estás aproximando, si eres lo que tu padre espera o tienes que hacer mejor la tarea para que cumplas con esa demanda del otro, ¿no? Entonces están ahí como estas instancias. A continuación, el ideal del yo se enriquece progresivamente y completa la imagen narcisística infantil con las de personas de las que el yo depende, esencialmente objetos de amor, en particular el líder del grupo o la relación terapéutica o analítica, quien sostiene la transferencia. Pensaba, ¿por qué los chicos a veces se identifican hacia líderes del grupo o buscan ciertos amigos que a veces dicen, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿En qué momento se logra identificar con algo, una chispa que ven en el otro, un rasgo en el otro, y se identifican? ¿Qué es lo que se busca en esta o qué se transfiere en esos sujetos, ¿no? Freud matiza otra distinción entre el ideal del yo y el yo ideal. El primero es una imagen constituida desde el exterior que representa al otro en la medida en que el yo está sometido a él por la relación simbólica, es decir, el momento en que el yo nace teniendo una imagen que se proyecta en el espejo y poder decir, ese del espejo soy yo, ¿no? Esa imagen del yo, en qué momento el sujeto se hace de un yo, de una imagen, de un yo, ¿no? Que se constituye desde el exterior, que representa al otro en la medida en que el yo está sometido a él por la relación simbólica, es decir, por lo que el otro le dice que eso que se ve en el espejo es él, ¿no? Viene del exterior esa apropiación. Es por lo tanto la imagen del otro hablante como tal el yo, o sea, la madre le presenta al hijo su yo. Sometido y sojuzgado, aspira a identificarse con él. El término super-yo aparece tardíamente en 1923 en el marco de la segunda tópica, el yo y el ello. Es una instancia de la personalidad ligada al yo, pero esencialmente crítica e imperativa. El super-yo encarna la ley y vela por su aplicación, más aún castiga sus transgresiones, mientras que el ideal del yo presenta una imagen
el superior impone una ley y en este título se inscribe en el registro simbólico de la palabra. Es esta función la que constituye su núcleo y permite comprender dos aspectos de la presentación teórica de esta instancia. Las diversas funciones atribuidas al superior se inscriben en el registro simbólico y en el marco de la ley, pero su acepción difiere según se las considere desde la perspectiva de una mera crítica apreciativa. ¿Estás bien o estás mal?, ¿no? Que vienen como voces imperativas de lo que suelen decir los padres. De acuerdo con la docilidad a los enunciados de esa ley, no te conformas, puntos suspensivos, o según la enunciación misma de esta, sin consideración por sus enunciados, debes de ser o hacer, es preciso, haz, hasta o ya verás. En su aparición en la teoría freudiana, el superior lo hizo en la forma de la censura, instancia que escinde lo simbólico del sujeto, lo corta en dos, en una parte accesible y reconocida y la otra inaccesible, prohibida. La censura precisa es la ley en tanto incomprendida, esto lo dice Lacan. Esta ley incomprendida es sin embargo activa, eficaz, aunque esté amputada tanto de la conciencia como de la coherencia aparente del discurso que la vehiculiza. Así ocurre con los dos ejemplos. Lacan hace un señalamiento muy interesante. Él dice cómo nos apropiamos en ocasiones del discurso y cómo las voces del superior también actúan inconscientemente. Él pone un ejemplo cuando dice que muchas veces, por ejemplo en Inglaterra, se le prohíbe al pueblo hablar mal del rey de Inglaterra. Dicen, está prohibido decir que el rey es un boludo, porque le cortarían la cabeza al que lo diga. Y otro acuerdo que también él cita es cuando habla del Corán, y dice, le cortarán la mano al que robe. Y uno u otro sujeto se sueñan perdiendo la cabeza o la mano, ¿no? O sea, si como decía Freud, el sueño es una realización de deseo, evidentemente tanto uno como otro en lo consciente no lo harán o no lo dirán, pero inconscientemente, claro que estas voces que prohíben a la vez invitan a la transgresión, pero también invitan a pagar, ¿no? En el sueño se ven sin cabeza y sin mano. Aspecto primo del superior, las censuras se sitúan en dependencia del sujeto con respecto al lenguaje y al mandamiento de goce. Cuando tienen estos sueños, obviamente despiertan asustados, ¿no? O sea, es un sueño de angustia porque se ha transgredido la ley y porque se han acercado justo al objeto de goce, ¿no? A perder ahí. La censura no es la resistencia. La censura funciona en el plano del discurso mismo en cuanto éste se despliega bajo la dominación de la ley. Este aspecto del superior es impuesto por la coherencia del discurso del sujeto, que solo puede desplegarse si lo gobierna una ley. No hay discurso coherente sin ley. O sea, todo lo que decimos está sujeto a las normas del lenguaje, a las leyes del lenguaje. Hay un sistema significante que ordena todo nuestro discurso y nos permite hablar. El yo, entonces, es expuesto al castigo por el superior. Está en peligro de convertirse en sí mismo en objeto de agresión y sucumbir, es decir, tanto por pensamiento, palabra, obra y omisión. Una vez que uno piensa, dice o hace, ¿no?, ya está puesto en discurso y entonces estamos en peligro de que el superior venga a cobrárnosla. El yo está sujeto a que la pulsión de muerte caiga sobre el propio sujeto. Es decir, la libido inviste la imagen del yo ideal, objeto narcisístico primero, mientras que el superyo, instancia crítica, lo compara con el ideal del yo, que se propone como forma ideal para el yo. Es precisamente esa diferencia la que aprecia el superyo y determina su severidad y su encarnizamiento. Aparece claramente la disociación entre la libido investida en el yo ideal y la pulsión de muerte, que es portador del superyo y generadora de su severidad frente al yo. Es decir, los sujetos que se autoagreden, diríamos, ¿cuáles son las voces que en un momento dado, al desinvestir el mundo hacia fuera, ¿no?, valga la expresión, se revierte sobre el yo mismo y la agresión viene sobre ellos, afectando a su propio cuerpo por no ser ese ideal del yo esperado por estas voces superyoicas que lo habitan, por estas demandas del otro, ¿no? En esto, ¿no?, que tomo un poquito el ejemplo que Javier nos compartía, ¿no?
En este no te alejes, en este no te vayas, pareciera que esté implícito que un buen hijo se queda siempre con los padres. Que un buen hijo nunca se va, o que no abandona, o que no cambia por otra como han hecho los padres, ¿no? Los padres se fueron, los padres no están, pero los hijos no hacen eso, ¿no? Parecieran estas voces allí aunadas y haciendo o carcomiendo el yo del sujeto para poder hacer su vida independiente. Decía en la mañana Lidia algo para liberar al sujeto, ¿no? Cómo liberarse de estas voces superyoicas que llevan al sujeto a afectarse, ¿no? No solamente en cuanto al cuerpo, sino a afectar su propia vida, estando sometidos a las demandas del otro. Digamos, el superyo de este juzga la correspondencia o las divergencias entre ese ideal y la imagen de ese ideal. Que él tiene de sí mismo, severo, tolerante, refleja la severidad o tolerancia de sus padres frente a esa diferencia. El superyo del hijo se forja en función directa del superyo de los padres. Es decir, las voces que los habitan, o las voces que están allí, tienen que ver en estricta referencia a las voces expresadas por los padres. Ese otro discurso del que hablamos, ¿no?, estaría allí anudado en esto superyoico del sujeto. Es así como se transmite a través de las generaciones, independientemente de los comportamientos conscientes y muy a menudo a la inversa de estos. Así como el niño está obligado a obedecer a sus padres, el yo está sometido al imperativo categórico del superyo. El superyo se sitúa esencialmente en el plano simbólico del habla, a diferencia del ideal del yo. Es un imperativo coherente con el registro de la ley y por lo tanto con el lenguaje, pero también ciego, insensato, fuera de sentido, tiránico, desconocimiento de la ley y no mandamiento que impone una regla o un comportamiento coherente con el conjunto del sistema lenguajero o social, sino imperativo puro, que exige obediencia sin consideración por su contenido. Este aspecto del superyo apunta por ende a la opresión del yo hasta su destrucción, pura cultura de la pulsión de muerte. Así pues, el superyo es a la vez la ley y su destrucción. Es la ley según su espíritu y su letra, pero a veces ya no más que la letra, no solo de los enunciados de la ley, sino la del término mismo, de ley, sin considerar enunciado alguno, debes, sin completar la frase. Ese debes se convierte en una figura feroz que podemos vincular con los traumas primitivos, cualesquiera sean los que el niño haya sufrido. En la clínica es común que nosotros escuchemos tengo que, debo de, a fuerzas, ¿no? El sujeto recibe imperativos vehiculados por el discurso del ambiente y eventualmente apartados de la coherencia consciente de este. Bueno, entonces, un poco para ir cerrando, ¿no? Decimos, la inmediatez de la pulsión de muerte se opone a la continuidad del deseo. Veíamos hace rato, decía Lidia, ¿no? Los neuróticos estaríamos del lado, pero bueno, espero, ¿no? Del lado del deseo, ¿no? Ese contraste no atañe solo al aspecto temporal, sino que va mucho más lejos. El deseo requiere previamente de una representación del objeto deseado, que está en la fuente de cada creación artística, de cada representación imaginaria que nos permite crear y acercarnos al otro. Esto que decía Javier, no tienen proyecto de vida, ¿no? O sea, no tienen deseos, no se imaginan a futuro. La pulsión, por su parte, la encontramos como un fenómeno inmediato y representable, siempre a la búsqueda de un punto de anclaje psíquico, tropezando a cada paso e intentándolo otra vez. La pulsión es el opuesto del deseo. El deseo reitera su tentativa que siempre es insatisfecha. La pulsión instaura una repetición sin fin. Freud describe la pulsión como una entidad a caballo sobre el cuerpo y el psiquismo, haciendo de ella un fenómeno típicamente humano. Algo habla de un empuje y una fuente que emana del cuerpo, en realidad de los bordes del cuerpo. La boca, el pene o la vagina, la punta de los senos, el ano, pero también la nariz, el ojo, la oreja y la piel, las zonas erógenas que son todas puertas entre el interior y el exterior.
Lo que emana del cuerpo proviene del orden de la energía, que busca una salida y una descarga vía un objeto y un fin asociado a él. La pulsión atañe, o mejor aún, es imposible pasaje entre la fuente y el empuje, por un lado, y el fin y el objeto por otro. Lacan dice que hay una sola pulsión, que es la pulsión de muerte, porque la pulsión de vida es rara como pulsión. La pulsión de vida no sería una pulsión, sino un deseo, ya que la pulsión busca el camino más corto para la satisfacción y una satisfacción garantizada. El padecer está a cargo de la pulsión de muerte, y el deseo de sanar a cargo del deseo, podríamos decir, de la pulsión de vida, aunque también hay casos graves, difíciles de analizar, como las adicciones, donde generalmente hay un componente poderoso de pulsión de muerte. No digo que sean imposibles, pero sí es que es muy poco probable que los sujetos quieran analizar sus adicciones, ya que las pulsiones contenidas en ellas nunca son puras, siempre van mezcladas. Bueno, nada más tantito de la conclusión. Sí. De las conclusiones, podríamos decir sobre la pulsión de muerte y las paradojas del superyo, podemos decir que en el sufrimiento se esconde una porción de nuestra propia constitución psíquica. Esto es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte, en su modalidad de superyo, habita dentro de cada uno de nosotros, de tal suerte que al estar dentro puede devastar cualquier condición deseada. Situación que observamos se incrementa en el mundo de hoy y que tiene que ver con esta paradoja del superyo. A veces era oír a las abuelitas que decían: estoy tan feliz que temo que algo pase, ¿no? O sea, no me la puedo creer, algo, hay que pagar algo, pulsión de muerte, porque el disfrutar, el placer siempre está acotado. ¿Y quién lo acota? La pulsión de muerte. Las exigencias del superyo, que se dirigen a observar críticamente al yo del sujeto, nunca están satisfechas, tienen un correlato, el sentimiento de culpa, de este pagar, que como sabemos genera sufrimiento. Se presenta en la neurosis obsesiva, también en la melancolía, cara a cara, pero también en todo sujeto neurótico, a veces de forma inconsciente, mostrándose únicamente como una especie de incomodidad, de malestar, de un descontento difuso, como un sentimiento de que las cosas no van como deberían ir, de que hay algo que no funciona bien, malestar que invade la vida del sujeto. Bueno, aquí lo dejo. ¿Sí? Muchas gracias.